Están listos para una inversión profunda. Una que nos llega a todos, ¿verdad? Esa sensación de ¿y qué pensarán los demás? Oye, sí. Ese miedo a ser juzgados es algo casi universal, diría yo. Exacto. Y hoy vamos a profundizar en la charla de Bertus Marini, liberándote del miedo al que dirán. ¿Quién no se ha sentido paralizado por esa preocupación? Todos en algún punto, ¿no? Totalmente. En esta inmersión vamos a explorar por qué este miedo tiene tanto poder, cómo nos limita y, lo más importante, cómo podemos liberarnos. Empecemos con lo básico. ¿Por qué nos importa tanto la opinión de los demás? La charla menciona la infancia, ¿no? Sí, desde pequeños buscamos la aprobación de los padres, maestros, amigos. Es natural, ¿verdad? Parte de cómo socializamos. Pero la charla va más allá, explora las raíces evolutivas de este miedo. Ahí se pone interesante. Cuéntame más. Imagina a nuestros ancestros. En la prehistoria, ser aceptado por el grupo era vital. Si te excluían, eran vulnerables los depredadores. No podías cazar o recolectar con eficiencia. O sea, la necesidad de pertenencia no es un capricho, es algo que llevamos en el ADN. Exacto. Y aunque hoy no enfrentamos esas amenazas, nuestro cerebro reacciona de forma similar al rechazo. Ese miedo ancestral se ha adaptado a los tiempos modernos. Tiene sentido. Ya no dependemos de una tribu para sobrevivir, pero seguimos buscando esa validación en nuestros círculos sociales, profesionales, personales. Y ahí es donde el miedo se vuelve limitante. Si nos preocupamos constantemente por lo que otros piensan, terminamos censurándonos a nosotros mismos. ¿Te refieres a la autocensura? Esa idea de que no expresamos opiniones e ideas o incluso vestimos como queremos por miedo al juicio. Exactamente. Y esto no solo afecta nuestra expresión personal, sino que frena nuestro potencial creativo y profesional. La charla usa el ejemplo de alguien con una idea de negocio innovadora, pero que no la comparte por miedo al ridículo. Claro, es como si construyéramos un muro a nuestro alrededor, limitándonos por temor a lo que los demás puedan pensar. Y las consecuencias son significativas. Perdemos la oportunidad de conectar con otros de manera auténtica y nos privamos de crecer, aprender y alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces, si este miedo es tan limitante, ¿cómo nos liberamos? La charla propone algunas herramientas prácticas, ¿cierto? Sí, y creo que sería un buen punto para comenzar nuestra próxima inmersión. ¿Te parece? Me parece perfecto. Después de una breve pausa, regresamos para explorar esas herramientas que nos ayudarán a romper con las cadenas del miedo al que dirán. Retomemos esa idea, ¿no? De liberarnos del miedo. La charla propone herramientas para lograrlo y la primera me parece clave. Cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque suena interesante. ¿De qué se trata exactamente? En vez de obsesionarnos con lo que piensan los demás, debemos mirar hacia adentro. Preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace sentir bien? O sea, dejar de buscar la validación externa y conectar con nuestra propia brújula interna. Suena lógico, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Imaginemos que te apasiona la música, pero te da miedo compartir tus composiciones por el qué dirán. En lugar de enfocarte en las posibles críticas, pregúntate, ¿disfruto creando música? ¿Me llena de alegría? Si la respuesta es sí, entonces adelante, sin importar lo que otros piensen. Entiendo, se trata de encontrar la motivación dentro de uno mismo, no depender de la aprobación externa. Exactamente. Y aquí entra la segunda herramienta, practicar la autenticidad. No se trata de un cambio radical de la noche a la mañana, sino de dar pequeños pasos para expresar nuestra esencia. ¿Algún ejemplo de cómo poner esto en práctica? Digamos que te gusta un estilo de ropa diferente, pero te da miedo usarlo por las miradas o comentarios. Un pequeño paso sería empezar a incorporar una prenda de ese estilo en tu día a día, en un entorno familiar. Poco a poco, a medida que te sientas más cómodo, puedes ir ampliando el círculo. Es como ir desafiando nuestras propias barreras, paso a paso, hasta sentirnos cómodos siendo nosotros mismos, sin importar el contexto. Precisamente. Y con cada paso ganamos confianza y seguridad en nosotros mismos. Y esto nos lleva a la tercera herramienta. Recordar que no podemos controlar los pensamientos de los demás. Esa me parece la más difícil. A veces es inevitable pensar en lo que otros puedan estar pensando de nosotros. Es cierto, es natural, pero hay que recordar que cada persona tiene su propia historia, experiencias, valores, y eso influye en cómo perciben el mundo y cómo nos juzgan. Entonces, lo que para uno es aceptable, para otro puede ser inaceptable. Exacto. Lo que para alguien es originalidad, para otro puede ser extravagante. No podemos pretender gustarle a todo el mundo, y eso está bien. La charla menciona el caso de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que fue rechazada por varias editoriales antes de lograr el éxito. Podemos conectar esto con la idea de no dejarnos paralizar por el miedo al que dirán. Por supuesto, imaginemos la cantidad de críticas y comentarios negativos que Rowling debió recibir al principio. Si se hubiera dejado llevar por el miedo al rechazo,
nunca habría perseverado en su sueño de publicar sus libros. Es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la confianza en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo, incluyendo el miedo al juicio ajeno. Exacto, y esto nos lleva a una conclusión fundamental. La llave para liberarnos del miedo al que dirán está en nuestras manos. Depende de nosotros elegir vivir con autenticidad, sin importar las opiniones externas. Me quedo pensando en esa imagen, ¿no? Rowling enfrentando el rechazo una y otra vez, pero sin renunciar a su visión. Es poderoso, ¿verdad? El miedo no tiene por qué controlarnos. Totalmente. Y la charla nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias. ¿Qué sueños o proyectos hemos dejado de lado por ese miedo al que dirán? Es una pregunta que nos interpela a todos. A veces, sin darnos cuenta, dejamos que el miedo nos robe la posibilidad de vivir experiencias increíbles o de compartir nuestros talentos. Y ahí es donde las herramientas que exploramos cobran importancia, ¿no? Recordar que el enfoque debe estar en nuestra brújula interna, no en las expectativas de afuera. Claro, buscar la validación en nuestro interior, en lo que nos apasiona, en lo que nos hace sentir vivos, no depender del juicio ajeno. Atrevernos a practicar la autenticidad, paso a paso, sin buscar gustarle a todo el mundo, solo ser fieles a nosotros mismos. Reconocer que cada persona tiene su perspectiva y que no podemos controlar las opiniones de los demás. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta. Ahí está la clave. Entender que el miedo al que dirán es una ilusión, una cadena que nos hemos impuesto nosotros mismos. Y que la llave para romperla está en nuestras manos. Exacto. La decisión de vivir con autenticidad, de expresar nuestra esencia sin miedo al juicio, es nuestra. Nadie más puede tomarla por nosotros. La charla nos deja con una imagen inspiradora. Alguien que decide, a partir de hoy, ponerse esa camisa que le encanta, compartir esa idea innovadora o simplemente ser el mismo sin importar lo que piense. Es una invitación a liberarnos del peso de las expectativas, a vivir con más libertad y plenitud. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta. ¿Qué pequeño acto de autenticidad van a poner en práctica esta semana? Nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les inspire a romper con las cadenas del miedo a que dirán y vivir una vida más auténtica. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.